Bienvenidos a Negocios de Mentes, el espacio para conocer a las mentes detrás de los negocios. Yo soy Marcelo Albuja y en esta ocasión me acompaña Jimena Wagner. Jimena es ingeniera industrial de la prestigiosa Universidad de los Andes en Colombia y tiene un MBA del Manchester Business School. Jimena actualmente es la gerente general de Alpine Ecuador y ha tenido una exitosa carrera en finanzas, en banca de inversión. Jimena, bienvenida a Negocios de Mentes. ¿Cómo estás? Bien, Marcelo, muchísimas gracias y gracias por la invitación y bueno, esa introducción. Me sentí orgullosa en escucharlo. Súper. Quería empezar preguntándote, ¿cuáles son los retos que tú tienes como persona joven de liderar una empresa tan grande? Entiendo, son más de 500 empleados, con unas marcas tan prestigiosas. ¿Cuáles son esos retos que tú tienes? Bueno, efectivamente el tema de la edad sí ha sido más que un reto, algo diferente en el país. Me he encontrado obviamente con industrias mucho más tradicionales, sin embargo, pues en nuestra cultura internamente dentro de la compañía estamos acostumbrados a que las personas están en los roles no porque lleven más años ni porque sean de un género, sino pues porque son las personas idóneas para ocupar ese rol. Entonces, más que, como te digo, más que reto, ha sido es aprovechar y ver que hay oportunidades y en la diversidad está la oportunidad. Eso es como lo he manejado en estos 3 años acá. Cuando converso con algunos managers me hablan del síndrome del impostor. El síndrome del impostor es básicamente cuando alguien llega a un puesto de liderazgo, piensa que no está preparado, a pesar de que sí está preparado, pero asume que no está preparado, piensa que es un impostor. ¿Te ha pasado alguna vez eso? ¿Cómo lo has manejado? Sí, claramente, digamos, en mi experiencia profesional he tenido la oportunidad de estar en diferentes roles y siempre tal vez cuando uno le proponían algún rol está en la cabeza ese síndrome diciendo, ¿será que sí? ¿Será que lo voy a hacer bien? ¿Será que se están equivocando en ponerme en ese rol? Y efectivamente sí pasa. Pero creo que ha sido bueno el manejo que he tenido alrededor de tener líderes que te acompañen. Personas y mentores que muchas veces lo que necesitas es simplemente una palmadita en la espalda de tú sí puedes. Y también ver esos roles, que ellos también en su momento tuvieron roles diferentes y sí pudieron, así que creo que eso también ayuda un montón. El poder fortalecerte con personas que te ayuden a darte cuenta que tú sí eres capaz, que como todas las personas tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades, pero es cómo te llenas más de las fortalezas y de las cosas buenas que tienes. Hablaste de mentores, ¿no es cierto? ¿Recuerdas un par de consejos que te hayan dado estos mentores que te hayan marcado la vida y tu carrera también? Sí, pues de hecho en Alpina he tenido digamos, el privilegio de tener varios mentores, pero en especialmente una que ha sido, digamos, mi jefe hasta este momento, hasta hace un par de meses, así que me conoce muy bien y yo creo que lo que más me ayudó y me inspiró de ella es esa capacidad de ser cercano, muy cercano a la gente desde un punto de vista personal y ser muy exigente en la parte profesional. Es como esas dos aristas se pueden incluir en un equipo de liderazgo y que sea un equipo de liderazgo positivo, pero entendiendo que detrás de cada rol, no importa el título que tengas, hay personas con, tal vez hoy me levanté de buen genio, de mal genio, tengo mi historia tanto personal, familiar, entonces creo que eso me ayudó mucho ella cómo me trataba a mí, para yo también de alguna manera reflejarlo en cómo trato a los demás. Es una mentora mujer. Mujer. Hoy está muy posicionado el tema de tener más mujeres en los C-levels, en puestos de responsabilidad, incluso en directorios. Sin embargo, yo creo que tú estás aquí por tus méritos, definitivamente por tus méritos. ¿Qué crees tú y qué le dirías a esta gente que no está convencida de ese tema, aunque en estos momentos ya está más que probado de que tener mujeres hace mucho bien? Pero sí me gustaría que tú le digas a esa persona que no está convencida de qué trae a la mesa una mujer, qué complementa al hombre, desde el punto de vista de management, por supuesto, ¿no? ¿Qué trae una mujer a la mesa que quizá un hombre no lo tenga, ¿no? Sí, y yo creo que quisieras vivir en una sociedad en la que eso no fuera necesario, en la que uno ni siquiera tuviera que explicar por qué hombre o por qué mujer. Nuevamente, yo sí creo en que las personas, no importa su género o cualquier otro tema de identidad, que están en estos lugares. Pero yo creo que a las personas mucho más tradicionales y de industrias, y pues tú sabes que mi industria, el mundo lácteo en general, es mucho más masculino,
pues le diría incluso hasta con un discurso racional. Es solo mira las empresas en el mundo que tienen diversidad de pensamiento. ¿Cómo les ha ido a esas empresas versus las que no? Las que tienden a tener un equipo directivo muy similar o de pensamientos y experiencias muy similares. Es evidente, como dices tú en la data, es evidente que les va mejor, tienen mayor rentabilidad, crecen más rápido, tienen un ambiente laboral mucho mejor. Y creo que eso de alguna manera no solo lo traen las mujeres, sino lo trae la diversidad de pensamiento. El que hayan personas que estén nuevas en la compañía, pero personas que lleven 25 años en la compañía, personas de 30 a 35, pero también personas de 70. Entonces, les diría eso a estas personas que son mucho más escépticas porque todo lo otro puede sonar simplemente a un discurso, pero cuando uno ya lo ve en los resultados, pues es claro que la diversidad sí se paga. ¿Te acuerdas de algún caso en el que crees tú que tu visión de mujer haya aportado o complementado a una visión un poco más masculina? Yo no creo que sea necesariamente visión de mujer, creo que es en la manera en la que de pronto hago las cosas. Y hoy tengo la fortuna de participar acá en Ecuador en varios directorios. Y me encanta y me encanta trabajar con los otros directores digamos, tanto gremiales como de algunas industrias que estamos en búsqueda de algo. Y creo que ha sido el aportar la visión femenina a través de un trato diferente, pero también mi visión ya personal. Por eso yo te digo, entiendo mucho el enfoque de género, pero soy una persona más analítica, entonces tal vez en un directorio hacer algún comentario mucho más analítico, el poder retar las conversaciones de una manera diferente, pero creo que no necesariamente es complemento hombre-mujer. Yo creo que nuevamente vuelvo a mi conversación de diversidad de pensamiento. Tal vez no solamente es por el hecho de ser mujer que he logrado estar ahí, sino por todos los otros atributos profesionales y personales que tengo. En Latinoamérica nos falta eso, pero ¿no es cierto? El tema de diversidad es un problema bastante complicado. ¿Cómo crees que se resuelve? ¿Por dónde podemos empezar para resolver este tipo de problemas? Sí, sin duda. Igual creo que hemos dado grandes avances porque antes las mujeres no teníamos necesariamente las oportunidades que tenemos hoy y creo que una de las grandes es un tema de educación. Creo que la región en general, Latinoamérica, ha dado esos resultados que cada vez hay mujeres mucho más preparadas. Cuando tú ves indicadores de estudio de hombres y mujeres, casi que ya las mujeres terminan sobrepasando en educación a los hombres y en preparación. Así que creo que esa es la primera, es dar la oportunidad a prepararnos. Obviamente no puedes comparar a alguien preparado con alguien que no. Así que creo que ese sería lo primero que seguiría insistiendo. Y creo que las personas que yo me siento realmente súper afortunada porque en mi vida laboral he trabajado con muchos hombres, la mayoría, todos mis jefes habían sido hombres, a excepción de la que te conté que es mi jefe mujer. Y nunca sentí, y hasta ahora nunca lo he sentido, como un rechazo por el hecho de ser mujer. Pero eso es un privilegio decirlo. Hay muchas mujeres que sí pasan por ese rechazo, así creo que lo segundo que haría es cómo las que hoy tenemos ese privilegio podemos seguir incentivando a políticas o incluso ayudarles a mentorías, a participar activamente. Hay infinidad de actividades que se pueden hacer, pero como cada una de nosotras pone ese grano de arena para seguir participando y seguir también desarrollándonos, porque todas tenemos capacidad de seguir desarrollándonos. Creo que esas dos cosas son vitales, el poder dar oportunidades de educación y que nosotras como mujeres podamos incentivar cada vez más. Hablemos de Alpina. Entiendo tienen ahora una iniciativa de apoyar a las startups en el rubro de agri-food tech con un proceso de aceleración e incluso de inversión que me pareció muy interesante. Cuéntanos un poco sobre esa iniciativa. Sí, nosotros somos un grupo, el Grupo Alpina está en varios países con operación. Y a través del grupo que está en Colombia, Ecuador, Venezuela y en Estados Unidos como tal en operación, se hace una alianza con Rockstar, que pues es una gran aceleradora y de temas de inversión en startups. Se hace una alianza con ellos para empezar a buscar y potenciar estas startups enfocadas en agri-food. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde obviamente nosotros queremos buscar el mayor impacto.
Y pues entendemos que tal vez solos no necesariamente lo haríamos de la mejor manera, sino que una alianza con un tercero que conoce muy bien, que sea una guía estructurada y aparte pues al final después poder tener capital para incluir en esas startups, pues puede generar un impacto mucho mayor. Entonces de ahí que se hizo la alianza hace pocos meses lo lanzamos, estamos de hecho en este momento en proceso de búsqueda de esas startups, pronto se cierran las inscripciones y aplica para Latinoamérica, pero nosotros sí queremos que ojalá haya varias startups de Ecuador, que no sea solo los otros países. Muchos emprendedores nos están viendo en este momento. ¿Les quieres contar un poco por dónde podrían empezar o qué están buscando exactamente para darles ahí una pequeña pista a la gente que nos está viendo? Sí, pues ahí están, primero les diría que nos sigan en las redes sociales, porque ahí en LinkedIn y pues en el resto de redes sociales, tanto el del Grupo Alpina y de Rockstar, están las condiciones, pero en general es si tienen una startup, si tienen una compañía de tecnología y si están trabajando en el sector de agroindustria, agri-food, claramente que pueden estar en este parámetro. Es el primer filtro, así que yo simplemente les diría, no se limiten, apliquen, porque muchas veces nuevamente volvemos al síndrome de impostor. Puede ser que ellos mismos están diciendo, no, seguro ni aplico, y ellos mismos están diciendo el síndrome de impostores. Apliquen, que seguramente será un proceso y les ayudará un montón si pasan a las siguientes fases. ¿Pero están buscando startups early stage o ya que tengan un camino recorrido? O sea, hasta donde tengo entendido, digamos, de los parámetros, no necesariamente hay un único, digamos, como corte. Claramente, pues si todavía estás muy en idea, va a ser difícil que te podamos ayudar a acelerarlo. O sea, por eso es importante el tema de aceleración. O sea, ya debe existir una idea relativamente pues, consolidada para ayudar a acelerar. Entonces, eso sí buscamos empresas que tengan un poquito ya más el desarrollo y ojalá que, por supuesto, sí tengan temas de tecnología, o sea, son startups enfocadas como en el tech de agri-food. ¿Qué están viendo ustedes en el futuro? Me parece bien interesante entender. Ustedes son una empresa tradicional que tiene productos, digamos, tradicionales en la industria láctea, pero me pareció interesante esto porque es ver un poco al futuro, ¿no? Es ver qué están haciendo estas startups, ayudarles, apoyarles, trabajar con ellas. ¿Cómo ves tú el futuro de Alpina? Sí. Y yo creo que por eso inicié diciéndote que somos un grupo. Entonces, claro, cuando uno ve de pronto solo una compañía, piensa en un negocio mucho más tradicional. Pero para responderte a futuro, definitivamente tenemos que trabajar mucho más en redes, mucho más en alianzas, muchísimo más en generar ese impacto y ese cambio en nuestro sector, nuestra cadena de valor. Pero pues como te digo, no se está buscando solo en el sector lácteo, sino pues que somos una compañía de alimentos, tenemos un portafolio mucho más amplio en otros lugares y en otros países. Entonces realmente eso es lo que vemos y que veo yo, Jimena, es un futuro mucho más de colaboración, un futuro que la colaboración tiende a cómo cada uno da sus mejores capacidades, pero también cómo en esa unión no solo estamos generando negocios, sino también estamos impactando positivamente cualquiera que sea el aspecto que se defina, digamos, en esa alianza. Aquí en el Ecuador tienen yogur, quesos y derivados de la leche, ¿correcto? Es decir, productos lácteos. Sí, principalmente dices, lácteos. En otros países tienen otro tipo de productos. ¿Qué otros productos maneja el grupo? En grupo en Colombia tenemos arepas. Okay. Obviamente tú que viviste en Bogotá sabes que es parte del desayuno casi que de todos los colombianos. Claro que sí. Tenemos arepas, tenemos refrescos, tenemos postres, eso digamos desde el mundo de alimentos. También tenemos una línea de lácteos orgánicos en California, huevos orgánicos en parte de California y otras líneas de negocio que están más atadas a términos de inversiones en infraestructura, inmobiliarios, esos temas. Hablando de futuro, hoy está muy en boga, realmente no sé muy bien la razón científica, pero el tema de la intolerancia a la lactosa ha venido creciendo este tema bastante fuerte, incluso mucha gente conocida que antes no se hablaba de esto tiene este problema. ¿Cómo ves el futuro de justamente estos productos que se derivan de la leche? Sí, yo creo que el futuro es realmente entender cada consumidor, porque tal vez antes los consumidores era más parecidos. Todos los consumidores les funcionaba lo mismo.
Creo que obviamente hay unos hábitos de alimentación que son importantes considerar. Muchas veces cuando la gente piensa que tiene intolerancia a un tipo de producto, realmente no es la intolerancia a ese producto, son todos sus hábitos de alimentación que hacen que su sistema digestivo no esté funcionando de la manera que debería funcionar. Y hay algunos alimentos que tienden a disparar un poco más eso. Entonces, creo que claramente sí está definido el futuro al pensar, como te digo, que son diferentes consumidores, que hay alguno el que todavía puede tomar un tipo de producto y no le hace daño, pero otros que sí quieren seguir comiendo y, por ejemplo, yogures, pero no quieren el yogur tradicional entero que le hace daño. Y de ahí que nosotros tengamos tantas marcas, es el racional del por qué. Entonces, pues, tienes unas marcas que son más familiares, unas marcas que tienen más variedad de sabores, tienes otras marcas que son mucho más funcionales, las personas que quieren tomar algo en su día a día para que igual regule su flora y su, digamos, sistema digestivo. Entonces, tenemos una marca para eso, tenemos otra marca para los que son intolerantes, entonces hacemos un proceso para deslactosar y ya son productos que pueden tomar los intolerantes. Entonces, pues creo que ese es el futuro del mundo de los lácteos, entender que cada vez vamos a tener más especialización y puede haber de todo, no hay un único consumidor. ¿Cuántos productos tienen aquí en el Ecuador? Nosotros tenemos más de 100 SKUs que llamamos y tenemos 9 marcas acá en Ecuador. Okay. Obviamente pues la más conocida es Kiosco, que es pues, una marca tradicional, es una marca de Ecuador, creada en Ecuador y que seguimos operando en Ecuador. Pero pues las otras marcas son en las diferentes líneas de yogures y de postres, el Arequipe, Regeneris, Finés, etc. Tú decías, claro, tenemos que adaptarnos a las necesidades del consumidor. Creo que es uno de los secretos de las empresas en general. ¿Cuál es tu proceso dentro de Alpina para identificar esas nuevas oportunidades o esas necesidades del usuario y crear productos nuevos? Yo creo que los dos, hay un proceso un poco más estructurado y uno menos estructurado, pero los dos se complementan. Porque, claro, desde el equipo de mercadeo tenemos todo este análisis de tendencias, estudios de consumidor. Nuevamente vuelvo a mi comentario de alianzas y obviamente tenemos terceros que nos ayudan con eso, proveedores que nos ayudan a entender cuáles son esos atributos que está buscando el consumidor. Y otro un poco menos estructurado, pero yo creo que es súper valioso, que es escuchar a la calle. Ir realmente al punto de venta, escuchar al tendero, escuchar al asesor comercial, pararse. A mí me encanta ir y solo ver cuando la gente va y pide algo en la tienda o está en un supermercado, es cómo está accionando el consumidor ya en punto de venta. Entonces, creo que las dos cosas se complementan mucho. Un tema de pronto más de estructura, estudios, análisis, y el otro es realmente reflejado en la calle, si eso sí se está viendo, para poder juntar los dos mundos. Tú sales mucho a la calle, vas mucho a la planta. Voy a las dos, tanto al supermercado, a tiendas. Justo ayer estaba en Guayaquil haciendo ruta en tiendas, y siempre es bueno, siempre uno se sorprende de las cosas buenas y de las oportunidades que tenemos todavía. O sea, ser un manager de escritorio no funciona. O sea, hay que estar en la calle. No, hay que estar en la calle y hay que estar en la operación. Tú le preguntaste, hay que estar en las plantas, hay que entenderlas. Y bueno, hay que estar un poquito en todo lado. Le toca a uno repartirse porque también hay que estar en la oficina, en ciertas reuniones, equipos que son, digamos, más administrativos. Hay que estar afuera, hay que estar representando a la compañía, hay que estar escuchando qué pasa en el país, porque si yo me encierro solo en la operación y no entiendo que existe una coyuntura en el país, pues tampoco puedo tomar las mejores decisiones. Ayer estuviste en Guayaquil, dices, en la calle, en una visita, me imagino, a tiendas. A tiendas. Uh-huh. ¿Qué ves o qué viste? Me parece bien interesante entrar como en el detalle de qué un manager está viendo en la calle, en el mercado. Sí, sabes que estuvimos en varios lugares de diferentes niveles socioeconómicos, pero sobre todo en nivel medio-bajo. Y sí me sorprendió ver la afectación que se está viendo en seguridad. Muchas rejas. Más que rejas, porque siempre ha sido, digamos, tradicional en Guayaquil. Muchos locales cerrados, completamente cerrados y a mediodía cerrados, y pues le preguntábamos a la gente de la tienda pues cómo le había ido y me decían, en verdad, difícil el tema de seguridad. Mire, el de la esquina era una panadería y cerró. Entonces, sí se sigue viendo. Ahora, no es nada diferente a lo que nosotros ya hemos sentido, que no se ha mejorado necesariamente el tema de seguridad,
Pero y eso es más una afectación. Pero por otro lado es lindo ver cómo igual hay gente que se la rebusca. O sea, creo que eso sí, culturalmente, pues nuestros países latinos son así, pero especialmente Ecuador a mí me ha enseñado muchísima resiliencia. Pues, pasa una cosa, pero que me invento para salir adelante. Entonces, hay tiendas también que están viendo esas oportunidades y si antes tenían una sola categoría, ahora tienen 3 para tratar de compensar. Entonces, vi mucho eso, mucho cambio. Hay mucho cambio. Llegas a la tienda y hablas, me imagino, con el tendero, Con el tendero. ves dónde está el producto. Cuéntanos un poco esa parte ya más operativa. Sí, con el tendero siempre tratamos de preguntarle qué podemos hacer mejor, cómo le ha ido con el servicio. Y por eso te digo que es maravilloso encontrarse con todo, con el que te felicita y también con el que igual dura 10 minutos dándote una lección de qué tienes que hacer, porque eso es justamente lo que te decía, la información. Es donde podemos escuchar y garantizar que hagamos algo al respecto. Entonces, tendemos a hablar mucho con el tendero, escucharlo, tratar de ver la dinámica de quién va a comprar, cómo lo compra, qué pide. Es más un tema de observación y de mucha escucha, literal. O sea, cuando nosotros vamos, o al menos a mí, cuando voy a tienda, nunca jamás decimos qué rol tenemos, nada, absolutamente nada. Somos parte de la compañía, tenemos un logo y simplemente venimos a visitar y queremos saber qué podemos mejorar. Y ahí es donde te bombardean de cosas buenas y cosas por mejorar. Para ver toda la cadena de abastecimiento, vamos ahora a la planta. En la planta, ¿qué ves? Cuando bajas a planta, conversas obviamente con la gente, ¿y no te ha pasado que quizá también, nuevamente volvemos a la parte inicial, ¿no? La gente que va mucho tiempo en planta, te ve joven y dice, Claro. no, ella no sabe lo que nosotros estamos haciendo, ella no ha pasado por esto. ¿Cómo manejas ese tema? Sí, y yo creo que está bien, yo creo que no tengo por qué saber, porque creo que eso es lo bueno. Si fuera completamente experta en cierto rol, pues tal vez no podría hacer las preguntas un poco de ignorancia que a veces hago y que ellos mismos es como, bueno, sí, no habíamos pensado en esto. Pero también uno tiene que entender en qué compañía está y culturalmente en qué compañía está. Y nosotros, como te digo, no es algo nuevo, no es el hecho de ser joven o ser mujer, siempre hemos tenido cambios y la gente está abierta a eso. Cuando yo voy a las plantas y voy a estas tenemos 2 plantas, una en Machachi y la otra en el Carchi, cuando voy a las 2 plantas me encanta, porque me encanta ver a la gente feliz, me encanta ver a la gente que disfruta su trabajo. Y también cada vez que uno va, como si hablamos de algún tema y mira, en esta esquina podemos hacer esto, a la siguiente vez que voy, ver que ya se hizo en la esquina o que está en proceso. Entonces la gente, a mí me parece que la gente de las plantas en general te agregan mucho, pues también ayudarlos. Me gusta también cuando voy a la planta y tratamos de comunicarle también a la gente cómo está la empresa. Eso hacemos un montón. Nosotros hacemos trimestralmente algo que llamamos un cómo vamos, que es contarle a la gente para que no se sorprenda ni de lo bueno ni de lo malo. Les contamos los lanzamientos, les contamos temas que estamos haciendo desde el lado de talento y desarrollo, les contamos a todos los que estamos haciendo temas de sostenibilidad. Y obviamente les contamos cómo va la compañía, vamos cumpliendo, no vamos cumpliendo, vamos en el presupuesto, en la rentabilidad. Entonces, es más que todo es una comunicación constante. Y eso también hace que el gerente de operaciones en Alpina no está en las oficinas, está en las plantas. Él tiene sus oficinas en las 2 plantas y tiene sus equipos en las 2 plantas. Realmente es muy poco lo que ves en el equipo administrativo a alguien de operaciones, porque hay que estar con la gente. Me parece muy interesante esto del cómo vamos. Uh-huh. Te reúnes con toda la empresa. Con todos. Y hacen vía, me imagino, digital. ¿Cómo se ve esta reunión? La verdad que hemos cambiado porque al inicio sí hacíamos presencial en alguna de las sedes y el resto se hacía online. Pero a partir de este año y un poquito finales del año pasado lo cambiamos porque queremos que sean espacios mucho más cercanos. Entonces no queremos que sea voy a ver un webinar y que me cuenten, sino una conversación. Entonces nos dividimos, nosotros somos 6 los gerentes, y nos dividimos y vamos a las diferentes sedes. Lo que sí aseguramos es que hagamos el ejercicio con todas las sedes en la misma semana, que todos tengan la misma información y poder escucharles, sobre todo esas dudas de
muchas veces la gente se queda con la duda de algunas cosas que hace la compañía o de, venga, yo escuché esto del mercado, sí o no. Entonces, pues creo que es la oportunidad perfecta para que ellos también puedan solventarlo. Tratamos de contarles cómo está el país, cómo está la economía, cómo está el tema en general, digamos, contexto país, y ya, pues, lo que te digo, los 3 aspectos que normalmente nos enfocamos en qué estamos haciendo para temas de talento, de desarrollo, de sostenibilidad y los números. En Uber teníamos algo parecido que es el All Hands, en donde el CEO habla con toda la empresa, pero claro, estamos conectados digitalmente. Lo que me parecía bien interesante es que al final del All Hands había preguntas de la gente. Y claro, era una compañía mucho más grande, pero a veces las preguntas eran difíciles, eran preguntas al comienzo anónimas y luego ya tenía que poner el nombre. ¿Cómo manejas cuando estás en la planta, por ejemplo, en este tipo de reuniones y hay una conversación difícil? ¿Cómo lo has manejado? Sí, y por eso precisamente lo cambiamos, porque cuando hacíamos digamos, el town hall o el cómo vamos que llamamos, la gente no necesariamente pregunta lo que quiere preguntar en frente de 500 personas, pero se queda con la duda. Entonces, por eso hoy los hicimos en grupos más pequeños para que la gente tenga como esa libertad de, bueno, está bien, en frente de 500 no pregunto, pero en frente de 50 de pronto sí, o incluso de menos. Y yo creo que las conversaciones difíciles, no le veo necesariamente que exista una conversación difícil, es una conversación de sinceridad. O sea, si ellos tienen esa pregunta y piensan que es difícil y yo no se la respondo, pues va a ser peor, va a quedar aún como si estuviéramos escondiendo algo, y creo que nuestra cultura es mucho de transparencia. Entonces lo hemos tenido, claramente hay trimestres que cumplimos el presupuesto, que nos va mejor que en otros. Hay en otros donde la situación tampoco nos está ayudando para cumplir o de pronto no vamos creciendo, y de frente lo decimos, porque yo sí creo que uno tiene que ser consciente día a día de dónde está y del grupo en el que está trabajando y cómo está la situación de la compañía. Pero no hay ni un lado bueno ni uno malo, es la situación. Entonces, ¿cómo lo manejamos? Hablándolo, no hay de otra manera, es hablarlo, porque si no la gente se va a quedar. Si de pronto una persona tiene esa duda, pues de pronto tendrán los otros los 50 y te quedaste con ese tema ahí. Vamos subiendo la cadena de abastecimiento, ahora vamos a los proveedores. Ustedes tienen un proveedor bien, no sé si decirlo delicado, es un proveedor, la agroindustria en general tiene sus temas. Su proveedor principal son los lecheros, gente que se dedica a la ganadería. ¿Cómo manejas el proveedor para que te entregue el producto a tiempo, con calidad? ¿Cómo manejas estos temas? Nosotros tenemos un área dentro de Alpina que se encarga de todo el acopio de la leche, es como aprovisionamiento agropecuario. Y esta área tiene como labor visitar a todos los proveedores. Son más de 190 proveedores. Y hay algunos de estos proveedores que son centros de acopio y son asociaciones. Es decir, que si realmente miras cuántos ganaderos pueden ser, más de 2.000. Pero bueno, para irnos a hablar de los proveedores, tienen la labor de visitar a todos los proveedores. Tenemos asistencia técnica con ellos, entonces también hacemos alianzas con casas comerciales y les damos asistencia técnica de cómo tienen que cuidar los pastos, la comida, etcétera, para que la calidad del producto al final sea la mejor, porque igual a ellos les conviene que tengamos buena calidad y a nosotros nos conviene que tengamos buena calidad. Todos estamos alineados en ese concepto. Entonces, muchísimo acompañamiento. Y con ellos, pues nosotros hace mucho tiempo trabajamos en una alianza, en un ganar-ganar. Tratamos también en lo posible, y tú sabes que el mundo de la agricultura y el mundo lácteo es muy estacional. Depende mucho tanto del clima, también como de si hay vacaciones, si no hay vacaciones, o sea, es bastante estacional. Entonces, por eso trabajamos mucho con ellos, porque en lo posible queremos siempre pues mantener a nuestra base de proveedores. Y hace casi un año venimos trabajando en un proyecto que se llama Sembrando Bienestar, que es un proyecto con el cual, más que trabajar con el dueño ganadero, trabajamos con sus trabajadores. En el Carchi es una provincia que tiene todavía bastantes oportunidades en términos de financieros, de libertad financiera, tanto de mujeres como de hombres, ahí sí no necesariamente solo de género. Tiene un tema de violencia familiar importante, tiene un tema de uso de
pues, de alcohol, drogas, etcétera, también importante. Entonces, trabajamos con una fundación que se llama Fudela y con ellos creamos Sembrando Bienestar. Y básicamente es trabajar con los trabajadores de nuestros ganaderos, nuestros proveedores, y darles ese acompañamiento, capacitaciones, temas de nutrición. También tú sabes que existe un nivel de desnutrición altísimo, pero muchas veces no es desnutrición, es malnutrición. Puede que sí tengan que comer, pero no comen adecuadamente. Entonces eso lo estamos trabajando. Justo la otra semana se gradúan nuestros primeros niños y los primeros trabajadores. Llevan 6 meses en este proyecto y bueno, lo que queremos ya ver es empezar a medir el impacto positivo que generamos de eso. ¿Cuál es tu producto favorito de Alpina? El mozzarella. El mozzarella. Mozzarella el kiosco. Mozzarella kiosco me parece espectacular. Un sándwich de solo queso, mozzarella, es espectacular. En el Ecuador hay esta regulación de la semaforización. Sí. ¿Cómo ves tú esta regulación que ha tenido críticas, pero también ha sido de alguna manera reconocida a nivel internacional? ¿Cómo ves tú esto? Sí, yo creo que efectivamente es una manera práctica y didáctica para que el consumidor pueda entender en qué niveles está consumiendo. Obviamente, pues, si me pongo un sombrero muy de lácteos, digo, sí, pero ¿cómo le quito? O sea, la lactosa per se tiene azúcar, el queso y la leche en sí tiene grasa, pero en medio de todo creo que es un buen sistema que ayuda que la gente y el consumidor entienda que está escogiendo. Creo que otros, ya a título personal, creo que otros métodos no te dan esa información. No sabes si tú estás en un nivel medio, alto o bajo, sino que solamente te dicen alto y listo, pero no sabes qué tan alto. Entonces yo sí creo que el tema de semaforización, nuevamente vuelvo a mi concepto de son varios los consumidores y les estás dando esa información para que ellos tengan la claridad de qué producto quieren escoger y qué no, qué marcas prefieren y qué no, y cómo pues se puede ir desarrollando ese consumo. Y ahí entra el tema del azúcar, ¿no? Que es un tema que definitivamente va a tratar y creo que el futuro también va para allá, ¿no? Hay mucha gente que actualmente está satanizando el azúcar. ¿Cómo ves tú el futuro de los productos que tienen ese insumo en particular? Yo creo que va a existir un poco más variedad. Porque puede ser que a mí me encante darme un gusto y algo de azúcar rojo, como por poner en el semáforo, pero tal vez no me lo consuma absolutamente todos los días, y más bien de pronto de vez en cuando quiera algo muy casi que sin azúcar y nada añadido, y también puede ser, es que pues hay variedad. Solo ponte a pensar tú en tu día a día. No comes exactamente igual, lo mismo todos los días, en todo momento. Entonces, al desayuno puede ser un hábito, al almuerzo otro, a la comida otro. Entonces, creo que va a haber más variedad y creo que por eso es bueno darle la información al consumidor. Cuando tú solo le pones una etiqueta y un solo sello, no le estás dando información de qué cantidad se está comiendo. Entonces creo que lo que necesitamos es que el consumidor tenga la claridad y tome la decisión de qué quiere comer y qué no. Y de ahí nuevamente todas las marcas que existen. ¿Va a haber más variedad? Seguro que sí. ¿Que va a completamente desaparecer? No lo creo, porque si yo me pongo como consumidor, de vez en cuando quiero comer un dulce y está bien. Vi un reportaje que te hicieron que tú decías que su empresa es la empresa de lácteos más rentable en el país. Uh-huh. ¿Cómo logras eso? Sí, muchísimo enfoque en valor agregado y por eso te decíamos que tratamos de enfocarnos mucho en qué quiere ese consumidor y entregarle ese producto a ese consumidor. Y también a la interna, pues muchísimo enfoque en ser lo más eficientes posibles. Obviamente siempre está el reto de cómo podemos hacer las cosas de manera más eficiente para lograr entregar una rentabilidad. ¿Y por qué es importante la rentabilidad? Porque yo sé que existe, digamos, últimamente el discurso como más paternalista de las empresas existen para, claramente, un impacto, y estoy completamente de acuerdo, pero se les olvida que el impacto también tiene que ser económico. No es un impacto solo social y ambiental, porque si no tengo lo económico, ¿con qué puedo invertir para hacer ese impacto? Que hablan, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, para nosotros eso sí es súper importante, la Santísima Trinidad, como a veces lo llamamos internamente, y es que tiene que ser impacto económico, tiene que generar
rentabilidad y tiene que generar empleo. De nada me sirve una empresa que no sea rentable y que yo en 2, 3 años, al contrario, tenga que decirle a los 570 alpinistas que ya no podemos existir más por de pronto decisiones que nosotros mismos tomamos. Así que ese es el enfoque. El enfoque son 3 aristas y las 3 son importantes y es tan importante lo social y lo ambiental como lo financiero. Y sobre todo porque pues tenemos, al menos yo me levanto así todos los días con la responsabilidad de hay 570 familias que dependen de nuestras decisiones. Eso es solo lo directo. Súmale los 190 de proveedores, más el impacto que tú generas. Son más de 2.000 familias que dependen de esta compañía. Así que de ahí el enfoque de rentabilidad, de ser sostenibles financieramente. Nos están escuchando algunos empresarios, dueños de pequeñas empresas, de pymes. Se habla mucho de eficiencia, pero ¿me puedes dar algunos ejemplos concretos de qué cosas ustedes han hecho para lograr esas eficiencias? Sí, hemos hecho inversiones, obviamente, en términos de las plantas. Claro, en las plantas hemos hecho inversiones en sistemas también. Tú sabes que la información también es necesaria para tomar decisiones rápido. Por eso hace hecho un par de años cambiamos completamente de ERP y está todo completamente centralizado y unido. Entonces creo que obviamente hay que ver un tema de tecnología y de inversión en capacidades. Eso me parece importante porque no es solo eficiencias porque yo me levante y diga, voy a ser más eficiente, sino que hay que invertir. Pero en ese invertir, pues también ver cómo se va a pagar en el corto plazo y que sea algo que realmente sí sea una inversión y no simplemente invertir por invertir en tecnología y después no la estés usando, sino invertir. Y un tema de procesos y personas. Eso es lo que habla pues, la transformación, es tecnología, procesos y personas. Y ver qué procesos se pueden hacer mejor. Incluso por eso te digo que es bueno a veces cuando uno no es el más experto en un tema, porque como ya lo has hecho y funciona, o sea, no es que no funcione y funciona súper bien, pero de pronto alguien externo lo ve y dice como, pero ¿por qué no hacemos A y B en vez de hacer A y C? Y ahí es donde el tema de procesos también nos retamos todos los años a hacer qué podemos hacer diferente, qué procesos podemos hacer. Ha sido mucho enfoque en términos de la operación, en la logística también, obviamente sabes que hay un montón de cosas por hacer, pero internamente administrativas también. Decías que eres una persona muy analítica y entiendo que por tu carrera de ingeniera definitivamente eso es un hecho. Cuando estuve preparando esta entrevista me contaron que tú empezaste a estudiar química pura. Sí. Cuéntanos un poco de eso. Te hizo ese chisme. Sí. Bueno, cuando yo estaba en el colegio, sabía que me gustaban los números y pues esos temas como de pronto más lógicos. Dije, bueno, puede ser ingeniería industrial o ingeniería química. Está bien, ingeniería química puede ser. Y cuando estaba haciendo el formulario de la universidad, estaban las dos. Decía química sola y ingeniería química. Y yo, ¿cuál será? Y una amiga, química sola mejor, y sin saber que en verdad era química pura. Y bueno, entré un semestre a la universidad, la Nacional, es una universidad pública en Colombia, una universidad súper buena, pero al final dije como no, creo que no me veo acá en el laboratorio, y ahí me cambié a Ingeniería Industrial en los Andes. Entonces sí, Fue una buena decisión haberte cambiado a Ingeniería Industrial. Fue una buena decisión, igual yo creo que salí pequeña del colegio, entonces como que ni siquiera sabía qué iba a hacer. Es más, creo que ni siquiera sabía que ingeniería industrial tenía tanta amplitud. O sea, yo tengo amigos que trabajan en el sector financiero, otros son marqueteros, otros son de compras, otros son de producción. O sea, realmente tienes un abanico para escoger y no tenía tan claro eso. Pero eso me encanta, o sea, creo que ha sido una buena escuela y de ahí me fui más hacia el mundo financiero. Entonces pasé de química al mundo financiero. Te entiendo perfectamente. Yo soy ingeniero industrial también, entonces sufrimos del mismo mal. Total. ¿Por qué elegiste ingeniería industrial? Me gustaba un poquito todo y como que no tenía tan claridad de exactamente en qué me quería especializar. Y pues cuando empecé a hablar con algunos ingenieros industriales, como te digo, vi que tenía una amplitud, pero sin saber tanto, como tanta amplitud. Entonces me acuerdo que en ese momento conocí a una persona que trabajaba en una empresa de consumo masivo en Colombia y trabajaba en marketing. Y yo, ¿pero tú qué haces? Y yo, bueno, interesante. Y luego hablé con alguien que trabajaba en producción y yo, bueno, interesante. Igual entremos y en la carrera me di cuenta que me gustaban las finanzas, no sabía que existía eso, digamos, en ese mundo.
Entonces, no fue una decisión tan consciente. Honestamente, hoy me río porque digo, ¿seguro que volvería a estudiar lo mismo? Sí, volvería a estudiar lo mismo. Pero si era tan consciente de cuál iba a ser mi desarrollo profesional, no. ¿Hubiera estudiado finanzas? O... No, yo creo que hubiera seguido estudiando ingeniería industrial porque me gusta, porque creo que te da las bases de ingeniería, Totalmente. pero también te da la oportunidad de estar en otros roles. Y tal vez hoy puedo estar hablando de mercadeo, de comercial, de operaciones, porque tengo como un gusto desde el lado de la carrera. Y en esa línea, ¿tú crees que el management es un arte, una ciencia? Y las dos. Yo creo que sí hay que prepararse. O sea, creo que sí, sin duda, pues el tema de el estudio, de tener nuevos conocimientos, de estar en contacto con otras personas que te nutran un poco más, eso sin duda me parece que es importante y ahí puede ser un poco más la ciencia. Pero en el arte, claro que es arte porque al final somos personas y después de, o sea, en cualquier rol, no importa, igual somos personas, entonces es el cómo aprender a leer más a las personas, a tener más empatía, aprender también uno a autorregularse, el tener más paciencia o menos paciencia dependiendo de la situación. Entonces, claro que sí es un arte porque es un arte en el que uno siempre va a aprender. Uno jamás, y no conozco el primer líder que me diga que es 100% perfecto y que nunca se equivoca. Siempre. Arte para aprender siempre. ¿Cómo se ve un día tuyo? ¿Tú tienes cuántos reportes directos? Yo tengo 5. 5 reportes. ¿Cómo haces el seguimiento a la gestión? Nosotros semanalmente empezamos la semana así, los 6 conmigo, viendo todos los temas relevantes de la compañía, de todas las áreas. Y no es que vaya uno por uno como de ahora talento entra y sale finanzas, no, sino que estamos todos unidos y reunidos, entonces pues hay mucha integralidad porque los temas relevantes se hablan en la mesa completos con ellos y en la semana va a depender mucho de la semana, la verdad es que yo no tengo una rutina única. Puedo estar algunas semanas en las que estoy un poco más afuera, en directorios, en lo que te decía, en reuniones, otras que están mucho más cercana. O sea, mira, ayer estaba en la tienda en Guayaquil en la calle, hoy estoy en una entrevista contigo. Es súper dinámico, pero eso me encanta porque hay más diversidad en toda esa semana y no es monótono. Y hacemos comités un poco más estratégicos mensualmente. Hace seguimiento, una cosa es el día a día, pero otro son esos planes a largo plazo. Los 5 que se sientan en tu mesa, ¿de qué áreas vienen? Son comercial, operaciones, mercadeo, talento y finanzas. O sea, realmente nosotros tenemos toda la operación completa. Claro, obviamente hay roles que son un poquito más talento plus, porque entonces talento, sostenibilidad, comunicaciones, tienes finanzas, tecnología, legal, tienes un poquito más cosas, pero es completamente la integralidad de la compañía. ¿Has tenido que despedir a alguien en algún momento? Sí. ¿Cómo lo has hecho? He tenido que despedir a 2 personas. ¿En toda tu carrera 2 personas? Sí, ahora que lo pienso, han sido son buenos pocas, equipos. O sea... Sí, son buenos equipos, han sido buenos equipos. A ver, lo he hecho como a mí me gustaría que me despidieran. ¿Qué es cómo? Y pues como con una conversación sincera, con una conversación uno a uno. Yo y en general nosotros siempre tratamos que cuando alguien se va de la compañía no sea nunca una sorpresa, porque el feedback oportuno es importante, pero si ya pues de pronto la persona no funciona, no es ese rol, ese no era su lugar, pues también la conversación tiene que ser igual de transparente. Entonces me gustaría que yo no me sorprendiera el día que yo, pero siempre me han dicho que soy la mejor empleada y ahora me despiden, pues eso no está bien. Entonces como con esa claridad y el entender que pues no es una decisión linda para ninguna de las dos partes, así como la persona que se va no está pasando por un momento agradable, pues a uno que le toca despedir a alguien tampoco le está pasando, porque uno nunca quiere dejar a alguien pues sin trabajo, sin el sustento. Entonces igual las 2 personas que ha tenido que despedir también son personas que claramente tienen éxito profesional en otros lados, o sea, simplemente no encajaban de pronto con la cultura y la manera en que nosotros hacíamos las cosas. Hablaste del feedback. Los latinos somos bien sensibles, somos susceptibles. Es difícil decir las cosas directo, es difícil dar feedback en nuestras culturas. ¿Cómo logras dar un feedback oportuno, bueno, que se entienda? Por ejemplo, a estos 5 colaboradores que tienes. Sí, nosotros normalmente todos los años tenemos no solo nuestras metas como cualquier empresa, nuestro balance, digamos, de cumplimientos, sino que también tenemos un plan de desarrollo individual.
Y en ese plan de desarrollo es muchísimo como tú qué quieres desarrollar como persona, ya, o sea, como líder, esas habilidades más, no necesariamente tienen que ser solo blandas, pueden ser técnicas, pero que quieres desarrollar. Así que uno ya de entrada sabe cuál es el plan del año. Entonces con todos hacemos una apertura, así también como yo lo tengo que hacer, y si sé que X persona quiere trabajar en una visión más integral financiera, por ejemplo, pues ya tienes una línea hacia dónde ir hacia dónde llevar el feedback, porque si dices como no lo estás logrando, o sí o no, o cuál es tu plan. Pero sobre todo creo que las más lindas para mí son las otras, las de soft skills, porque es que esas son las más difíciles de ser objetivo, y es más como de si me parece o no me parece. Así que yo sí trato de ser muy explícita en ejemplos. Eso alguna vez me acuerdo que lo leí en algún lado, porque si te dan un feedback muy genérico, tú ni sabes por qué. Pero si me dicen tal día pasó esto, mira esta situación, esto fue como el resultado, cómo puedes cambiar, pues la gente también va a tener mucha más claridad. Y a mí también me gusta que mi equipo haga lo mismo entre ellos y conmigo. Entonces ellos de hecho tienen sus metas en feedback entre ellos, y cada vez que hacemos sesión conmigo es feedback recíproco. Por eso te digo, es imposible que un líder diga que es 100% perfecto. ¿Te acuerdas de algún feedback que te incomodó un poco, que te dieron a ti? Y dices, porque a veces a uno le molesta, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas de algún caso de un feedback que te dieron y fue un poquito incómodo, pero tenía razón la persona, y cómo lo mejoraste, lo resolviste? Sí, y de hecho fue bueno, porque muchas veces como que no te das cuenta, uno no necesariamente es tan consciente de algunas cosas. Y me acuerdo un feedback que me dio una persona y me dijo, pareciera como que no fueras tan igual con todos, y pues hay algunos a los que de pronto les exiges más que a otros. Entonces de ahí me puse a pensar y le dije, ¿por qué? Y un poco tratando de, dame ejemplo. Y me dio un ejemplo y me dijo, mira, estas dos personas hicieron exactamente lo mismo, y tú le dijiste a una persona y a la otra no. Y yo, bueno, sí, tienes razón. Entonces el poder modularse un poquito más. Claro, es incómodo al inicio, como porque uno siempre tiende no a todos por igual, pero ya cuando te das cuenta no es cierto. Entonces sí, como ¿Y cómo lo resolviste? ¿Siendo más consciente o...? Siendo más consciente, y también pues hablando obviamente con los, digamos, implicados puntualmente. Es como, ¿cómo te sientes? ¿En verdad estoy siendo muy dura contigo? No, eso. Pero sobre todo es muy de uno, es como uno se autorregula. Vamos con un segmento que se llama Shorts de Mentes, que son básicamente preguntas un poco más cortas, y buscamos también respuestas un poco más cortas. ¿A qué le tienes miedo, Jimé? A no tener libertad. ¿Cómo se ve eso? ¿Por qué? Porque yo hoy valoro un montón la autonomía que me dan, y la libertad para proponer, para ejecutar, para hacer. Creo que estar en un lugar en el que me aten, en el que no puedo opinar, en el que tenga que seguir un manual, no es mi lugar. ¿Qué es el éxito para ti? Es ese balance mental, espiritual y profesional que uno logra, que uno se levante todos los días y diga como estoy logrando, estoy bien, estoy con mi equipo, que llegue a mi oficina y me gusta estar con la gente con la que trabajo, y tenga mi vida personal y me gusta estar con la gente con la que estoy. Si no estás trabajando, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hobbies tienes? Si no estoy trabajando, puedo estar viajando, eso es puedo estar viajando bastante, me gusta un montón. Viajar, a veces viajo a Colombia, pero en general me gusta viajar por el mundo, o por Ecuador, también lo conozco ya bastante. Y ya en el día a día puedo estar en mi casa, puedo estar yendo al gimnasio, me gusta comer, entonces me encanta conocer cualquier restaurante, ya sea la hueca más hueca o el restaurante más fino que pongan en Quito. Me gusta eso, entonces puedo estar en actividades sociales o realmente pues ya viajando. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado? El peor, uy, buena pregunta, no sé. Yo creo que tal vez en otros roles y en otras compañías, como el consejo de tienes que quedarte callada porque ellos son los que más saben, porque son obviamente 20, 30 años mayores a ti. Entonces como el consejo de no opines casi. Y ellos como, no, creo que no es. ¿Cuál es la mejor inversión que has hecho en la vida? Uy, bastantes, pero yo creo que el MBA es una de mis mejores inversiones.
no solo por la experiencia, obviamente, de estudiar en otro lado, sino también la inversión en gente, la gente que pude conocer, grandes amigos y personas que estoy seguro que a futuro serán aún más enriquecedoras. ¿A quién admiras? A mi mamá. ¿Por qué? Porque somos 3 hijos y pues yo creo que una mujer en un país latino que tenga que trabajar, pagar universidad de 3, colegios de 3, es admirable. Y como hoy, recién hace 8 días decía, ya somos grandes y aún así sigue siendo la mamá, o sea, sigue estando preocupada por sus hijos. Entonces la admiro un montón porque yo creo que de ella aprendí también ese valor del trabajo. Ella siempre fue una mujer súper trabajadora, lo ha sido hasta ahora. Le encanta porque ella dice, es mi mente, o sea, no voy a pagarla. Entonces yo creo que de ella aprendí mucho esa disciplina y ese valor del trabajo. Tú dices, los líderes y los managers nunca paran de aprender. ¿Cómo te educas tú? ¿Estás leyendo algún libro? ¿Escuchas podcast? Sí, me gusta. Últimamente estoy tratando de tener mejor hábito de lectura. Pero sí, me gusta últimamente como todo este concepto de los hábitos, de ese autoconocimiento. Entonces puedo hacer varias cosas. Tengo unos podcasts que me han recomendado y escucho algunos mientras me voy arreglando en la mañana o a veces el fin de semana. Y pues sí, estoy tratando de leer mucho más consciente acerca de esos temas. ¿Qué libro recomendarías? Bueno, Hábitos Atómicos lo recomiendo porque lo leí recién, no tanto tiempo. Y me leí uno hace poco que se llama El monje que vendió su Ferrari, que también me pareció bueno. En general, creo que no hay uno, son varios. Es como más nutrir esa mente a cosas positivas. ¿Qué podcast estás escuchando? Hay uno que es de un colombiano que se llama Máximo Desempeño. No sé si lo conoces. No lo había escuchado. Bueno, y él invita a varias personas, es un capítulo por cada invitado, y hablan de diferentes temas. Entonces, el miedo al fracaso, entonces es un tema de alguien que seguramente en su vida fracasó en algún momento y cómo sobrevivió. Otros que han tenido temas de pronto de salud. Entonces, tiene un poquito de todo y por eso es un capítulo interesante por cada persona. ¿Eres buena para decir que no? Ahora sí me volví muy buena para decir que no. Antes no lo era. ¿Cómo lo lograste? Yo creo que llegando a un límite en el que ya vi que colapsé, en el que físicamente ya me sentía agotada y donde tenía tanta carga que física y emocionalmente llega un punto donde no das más. No sé si alguna vez en tu vida has pasado por eso, pero es que así como que te hacen así, ya uno llora pues del desespero. Y es darse cuenta que no tiene sentido, que al contrario es mucho mejor decir no a ciertas cosas porque puedes ser mucho más enfocado en otras y no agotarte. Entonces fue un poquito a los golpes, lo aprendí a los golpes, pero hoy creo que lo logro. Ahora igual estoy en muchas cosas, no puedo decir que a todo digo no, pero sí, ahora ya aprendí. La última, ¿qué consejo le darías a tu yo de hace algunos años, cuando tenías 20 años? A mí yo de hace 20 años le hubiera dicho que aprendiera a decir que no más seguido, pero también que aprendiera a respetar más su tiempo personal y su balance de vida. Trabajaba mucho y me gustaba, o sea, me gusta trabajar, pero creo que me pasé, creo que exageré y llegué a un punto donde, como te digo, me enfermé, me dio de todo, entonces no es necesario, o sea, como que le diría, aprovecha más todos esos momentos porque todas estas experiencias seguramente las vas a vivir sin estar tan estresada. Igual así vas a seguir viviendo. Trabajar en banca de inversión en general pues no es fácil y por la gente necesariamente y la carga de trabajo que tienes, pero eso le diría como disfruta un poco más ese lado, no trabajes tantas horas, eso. Excelente. Jimena, ha sido una charla espectacular. Muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Quisieras compartir algo más para cerrar? Sí, pues en realidad primero agradecerte por el espacio, como bien dices, ha sido más una conversación y yo creo que lo que compartiría es cómo iniciamos, es que bueno que ojalá las personas pudiéramos darles más oportunidades a otros
y de estar en roles y en retarlos y en un poquito como sacarlos mucho a su zona de confort sin necesariamente tirarlos al abismo, pero el cómo poder retar a la gente, porque al menos eso es lo que yo hoy estoy agradecida. Yo estaba en roles en los que yo misma dije, por favor, cualquier rol menos este, y a la semana me dijeron, bueno, ese. Y yo, ¿por qué? Pero después aprendí que es ahí donde uno más aprende, fuera de su zona de confort. Excelente, con eso cerramos. Muchísimas gracias, Jimena. Muchas gracias. I